tema de las letras y... Si por ejemplo hubiera acabado la carrera, hubiera entrado en un banco y ahora fuera... Existe ya una persona madura. Entonces este disco traté de hacerlo muy pop. ¿Se han preguntado por qué dependiendo de dónde seamos pronunciamos diferente las mismas palabras? Oli, el día de hoy traigo un video distinto en el que hablaré sobre el cambio lingüístico. Espero poder compartir con ustedes un poco de lo que veo en clases de filología y divulgar conocimiento lingüístico. Ser didáctico y copiar un poco el estilo de nuestros compañeros youtubers de divulgación científica como Quantum Fracture. Así como ganar créditos extra en clases. ¿Listo para esos créditos extra? ¡Créditos extra! Así me gusta. Comencemos. Lo primero que tengo que hacer es presentarles el AFI. AFI, banderola de YouTube, AFI. Esta tablita que ven en pantalla es un recurso que se utiliza en lingüística para asociar un símbolo a un sonido que hacemos al hablar. También llamamos estos sonidos fonemas o fonos, dependiendo si estamos hablando de la lengua como sistema o en su producción continua en el habla. Les dejo un video en la descripción por si quieren saber a qué me refiero con esto y si les interesa más conocer los aspectos generales del tema. Los fonemas se clasifican dependiendo de cómo y dónde se producen en nuestra boca. Por ejemplo, la P en mi palabra pala tiene este símbolo en el AFI y se caracteriza por ser oclusiva, o sea que tiene un silencio y una explosión repentina. Y también otro de sus rasgos es que es bilabial, o sea que se produce juntando los labios. Pala. Pala. Cada lengua tiene su propio paquetito de sonidos, también llamado inventario fonológico, razón por la cual un extranjero pronuncia tan extraño el español y nosotros su lengua, pues lo adapta a su propio paquetito de sonidos. Para esto me di a la tarea de conseguirles algunos ejemplos, uno con mi voz, el de una amiga de China, el de una amiga de Estados Unidos y el de un compañero de Japón. El perro es súper grande. El perro es grande. El perro es súper grande. Ese perro es súper grande. Como pueden notar, cada uno pronuncia de manera distinta la misma frase debido a los sonidos de su lengua materna. Habiendo explicado esto último, podemos ir a lo que nos interesa. ¿Por qué entre los hablantes de español hablamos distinto dependiendo de la región? En principio esto se debe al cambio lingüístico, que se podría resumir como un proceso inherente a las lenguas del mundo en el que los hablantes en la continua producción del habla van modificando la lengua, agregan nuevas palabras como facebookear, pierden otras, cambian su significado como coche o quesadilla en el español de la Ciudad de México, pero también se modifican otros niveles como la gramática. En Cuba, como tú estás en vez de cómo estás. También los sonidos que producimos se pierden, modifican o aumentan en nuestro inventario. Imaginemos la increíble cantidad de personas hablando español en el mundo en este momento, en Europa y América. Desde luego es lógico que algunas regiones comiencen a diferenciarse de otras y a su vez adquirir elementos de las lenguas con las que conviven, como en México el náhuatl, el inglés, entre otras muchas otras lenguas, o en España el euskera, gallego, catalán o francés, por lo que continuamente los hablantes van contagiando a los demás de variaciones de su propia lengua o de préstamos de otras y diferenciándose poco a poco dependiendo de la lejanía o el contacto social que tengan. Algo así pasó con el latín, que de ser la gran lengua del Imperio Romano, por la extensión del territorio y el contacto con otras lenguas, empezó a diferenciarse en las que en algún momento fueron dialectos, es decir, producciones distintas del mismo latín, como hoy los dialectos del español, el argentino, chileno, uruguayo, mexicano, etc. Y de aquellos dialectos del latín se formaban las que hoy conocemos como las lenguas romances, el francés, español, entre otras. Ahora bien, para ejemplificar esto que les vengo contando, quisiera hablar de tres fenómenos del español que quizá hayan notado. En este caso no me centraré en el léxico, solo en la producción de algunos sonidos. Porque en España se pronuncian las Cs ortográficas distinto a América, en las costas se tiende a perder la S, y por último en Argentina y en Uruguay las yas suenan distinto a otros países. El primer caso es el ceseo, en España y América. El ceseo del español de España es un fenómeno con bastante tiempo que se remonta a que en el español medieval existió un sonido tsa en el inventario fonológico, representado por el símbolo que están viendo en pantalla, y que generaba contraste de la S ya existente, es decir, el uso de uno cambiaba el significado de las palabras. Con el tiempo el sonido tsa comenzó a sufrir cambios paulatinos en España. Los hablantes no quisieron perder la distinción originaria de este sonido, así que obtuvieron uno nuevo para reemplazarlo, que es el sonido que están viendo en pantalla, el za. A pesar de haber distintas variantes de este sonido, dependiendo de la zona, es reconocido como uno solo, debido a que estas variantes no generan ningún tipo de conflicto entre ellas, pero sí es un sonido distinto a la S que utilizamos en el español.
Por su parte, en América, la pérdida del sonido za fue sustituida por otro que ya estaba en nuestro inventario fonológico. Esa es la razón por la que es tan difícil para un hablante del español de América entender la diferencia ortográfica entre C y S, pues suenan igual y no cambian el significado de las palabras cuando los pronunciamos, por ejemplo en casa o casa. No hay distinción, sin embargo si un español lo pronunciara así. Para demostrar esta diferencia de sonidos, les dejo nuevamente el audio de un compañero español y el de mi amigo streamer de Twitch, Pranced, mexicano. ¿Notan la diferencia en la pronunciación de la C? La asesina está buena. ¿La asesina está buena? ¿Quieres tomar una cerveza en la sala? ¿Quieres tomar una cerveza en la sala? Este es el único caso que veremos que se modificó nuestro inventario fonológico, es decir, nuestro paquete de sonidos. En los siguientes solo hay variación entre los sonidos que producimos, aún no tomadas como parte del sistema, pues aún no cambian el significado de las palabras, aunque quizá algún día lo hagan. El siguiente es la aspiración de la S. De manera muy frecuente en las costas y países como Puerto Rico u Honduras, la S tiende a perderse y en ocasiones como el puertorriqueño a mantener su presencia como una aspiración. Ja. La aspiración parece ser, al igual que en el caso anterior, con el paso de la tza a la za, una medida de conservación de que la S estuvo en la palabra generando significado. Esto, claro, depende de la posición del fonema en la palabra. La aspiración suele ocurrir cuando la S que se pierde está en medio de las palabras, pues la S en el puertorriqueño de final de palabra se pierden por completo. Si bien es normal que la aspiración llegue a una pérdida, ya que esta aspiración no está en nuestro inventario de sonidos, es más difícil explicar por qué la S tiende a aspirarse. Esto puede que tenga que ver con sus características. Es fricativa, o sea que deja pasar el aire, al igual que la aspiración. Es sorda, o sea que no vibran las cuerdas vocales al igual que la aspiración. Y de hecho, históricamente existe un debilitamiento de las fricativas, o sea los sonidos que dejan pasar el aire, como la S, la F o la J. Por ejemplo, en el latín, fijo pasó a hijo, y se cree que hubo una aspiración antes de perder la F por completo. Muy bien, para esto no encontré ningún hablante disponible de Puerto Rico u Honduras para ejemplificar, pero aquí tienen un video de YouTube de un hablante que pronuncia las aspiraciones en los lugares donde debería de ir una S. Por revolucionarte, hiciste ya una persona madura y creo que pues es la bendición de Dios, mi familia, tengo 2 hijos. Y aquí el audio de mi amigo Félix, andaluz, de España, cuya variante dialectal también tiende a aspirar la S. ¿Sabías que las Islas Marías están en el Pacífico? ¿Sabías que las Islas Marías están en el Pacífico? Por último, el yaísmo en el argentino. En el caso del yaísmo en Argentina y Uruguay, se debe a un cambio relacionado con la posición en la que se pronuncia el fonema ya. Este es un fonema especialito del español que se presenta con muchas variantes. Por ejemplo, en algunas zonas de México se pronuncia como una especie de I. En el caso del dialecto argentino y uruguayo, la ya, que se clasificaba como palatal fricativa sonora, o sea que se pronuncia en el paladar, permite pasar el aire y vibrar las cuerdas vocales, perdió 2 de sus características. La primera fue su punto de articulación en el paladar. Se movió un poco antes de los alvéolos, lo que le dio una pronunciación sha. Pero la historia no termina ahí, pues posteriormente perdió la vibración de sus cuerdas vocales para resultar como una sha. Aquí una comparación entre un hablante de español mexicano y uno argentino. Ya llegué al llano. Ya llegué al llano. Como pueden ver, los cambios suelen ser muy intuitivos. No hay saltos sin sentido de un sonido a otro. Suelen modificar su pronunciación de manera muy progresiva, modificando sus características poco a poco por cercanía, similitud o por contexto en el que aparezcan, es decir, si son modificados por otro elemento dentro de la palabra. Por otro lado, como vieron en los ejemplos y como expliqué desde un principio, los cambios varían según la región, por muchos factores, y de ahí que algunos dialectos del español no tengan cambios significativos, mientras que otros hacen reajustes increíbles. Bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y no se hayan aburrido y les ayude a comprender un poco de cómo funciona la lengua. Intenté ser didáctico. Si quieren más videos sobre lingüística pueden pedirlos aquí abajito. Por mi parte regresaré a la programación habitual en unas semanitas, así que no se desuscriban del canal. Les recuerdo suscribirse al canal y seguirme en Twitter. Que tengan buen día.